con las organizaciones que no pudieron participar el día de hoy. Bueno, primero agradecer, muy buenos días a todas, a todos. Gracias por su participación, por el interés de estar hoy aquí y de querer seguir aprendiendo. Eh, Les voy a contar como un poco el contexto de este ciclo de formación que se inicia el día de hoy. Esto es una temática que estamos trabajando desde la comunidad de organizaciones solidarias hace varios meses ya, y es una autoevaluación diagnóstica de estándares de buenas prácticas de gestión para organizaciones de la sociedad civil, ¿ya? Y en torno a esa temática estamos en este minuto iniciando un plan piloto con algunas organizaciones, aproximadamente 10, con las cuales queremos iniciar el proceso de utilización de la herramienta de autoevaluación diagnóstica para posterior a ello, estimamos que a finales del mes de agosto podamos compartir esta herramienta para todas las organizaciones de la comunidad. Y este proceso de autoevaluación diagnóstica tiene un ciclo, el cual contempla un kit de herramientas, y una de las herramientas es este ciclo formativo, ¿ya? Que aborda las temáticas en torno a cada uno de los estándares que se trabajan en este proceso de autoevaluación diagnóstica. Y el primer estándar que se trabaja es la regulación de orden de gobierno, que es el que vamos a abordar el día de hoy, y que agradecemos la colaboración de Benjamín Salvo, de Simón de Sirene, quien va a estar a cargo de la sesión de hoy, y como ya les comenté, también va a quedar grabada para poder compartirla posteriormente con quienes no pudieron sumarse el día de hoy. Así que damos inicio a la charla del día de hoy y vamos a estar compartiendo información de este proceso de autoevaluación diagnóstica con ustedes en la medida que se vaya avanzando y podamos ya hacer pública la herramienta, ¿ya? Así que muchas gracias y dejo con ustedes a Benjamín Salvo. Muchas gracias, Marcela, ahí también por la invitación de la comunidad de organizaciones solidarias para ser parte de este ciclo formativo. Y como bien comentaba, nosotros vamos a estar viendo el día de hoy la regulación del órgano de gobierno, así que vamos a ir viendo algunos puntitos especiales para poder entender y comprender de mejor manera cuál es este estándar de calidad de buenas prácticas que estaríamos acá impulsando. Entonces, ahí me comentan si es que se puede ver la presentación. Creo que se ve bien. Sí, súper. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a entrar en algunas definiciones básicas de qué es el órgano de gobierno para luego entrar ya de lleno al estándar número 1. Y vamos a ir haciendo un pequeño desglose por este estándar, para ir viendo las distintas temáticas que se desprenden para luego ya un cierre, y ahí si es que también tienen preguntas, cualquier cosa que podamos comentar acá dentro de los asistentes. Como comentaba Marcela, mi nombre es Benjamín Salvo, vengo de Simón de Sirene, soy el jefe de formación y acompañamiento. Contarle un poco de mi historia: estudié ingeniería, siempre he estado ligado al mundo social y siempre me ha interesado. No soy abogado, así que van a ver muchas cosas que quizás estos detalles como muy como pequeños sobre la ley, quizás no lo voy a poder responder, pero siempre desde la intención también de Simón de Sirene, si es que hay cosas que podemos como ir comentando acá o quedan dudas para el futuro, nosotros también las guardamos y luego se las respondemos adecuadamente. Así que siempre está esa disposición por parte de nosotros. Entonces, entremos ya en detalle. ¿Y cuáles serían algunas definiciones? Primero, yo creo que es como la pregunta básica, ¿cierto?, que hay que responder. ¿Qué es el órgano de gobierno? Y acá el órgano de gobierno lo podemos entender y diferenciar entre fundaciones y corporaciones, ¿cierto? Porque en las fundaciones tenemos al directorio y en las corporaciones tenemos tanto a la asamblea de socios como al directorio. Pero básicamente el órgano de gobierno es el responsable legal y quien debe velar para que la organización cumpla con su misión. Y en este caso, como está escrito en el estatuto, con el objeto de la misión. Y la gestión eficiente de sus recursos. Porque para que una institución esté bien gestionada, ¿cierto?, es fundamental que este órgano de gobierno sea comprometido, que sea funcional, que esté regulado a través de determinadas políticas y funciones, porque sabemos que no basta con formar, ¿cierto?, una organización social con un grupo de personas que sean cercanas, que estén motivadas, sino que también debe existir una estructura que dé soporte al funcionamiento de nuestra organización. ¿Y cuáles son, de alguna u otra forma, los como roles principales que debe tener este órgano
de gobierno, este gobierno corporativo, son principalmente tres. Por una parte, debe cumplir un rol fiscalizador de lo que se está haciendo en el día a día, también de la visión a largo plazo, y a través de recursos como el funcionamiento, normas y procesos, que se desprenden desde el órgano de gobierno. Lo otro es que también cumple un rol estratégico, dado que tiene que velar por el cumplimiento de la misión y el objeto de la organización. Hay distintos medios por los cuales uno puede cumplir este objeto, y por ende es desde donde se planifica y se define qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Y por último, un rol generativo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que las organizaciones sociales de alguna u otra forma no son estáticas en su funcionamiento, en el tipo de beneficiario que van a atender, en quizás el objeto que puede estar escrito en los estatutos, sino que también son organizaciones que se van modificando, que son dinámicas, que van cambiando a través, por ejemplo, de lo que le pide el entorno, de lo que les piden los beneficiarios. Y por ende, desde acá también debe haber un rol generativo para poder plantearse nuevos desafíos a la hora de establecer el funcionamiento de la organización. Así que estos son los tres principales roles de el gobierno corporativo. ¿Y por qué se definen ciertos estándares? Y son estos estándares que estamos viendo a través de esta herramienta autodiagnóstica que comentaba la Marce, y que nosotros vamos a detallar acá el estándar 1, porque también sabemos que los donantes, los financistas, todas las personas que están promoviendo de alguna u otra forma en recursos a las organizaciones, van a demandar información, van a demandar transparencia, van a demandar estándares de calidad de funcionamiento. Y sobre todo en este último tiempo, que sabemos que también ha sido un tiempo complicado en este ámbito. Y porque las exigencias también de la sociedad cada vez van a ser más altas, y el sector en sí mismo también tiene estándares que nosotros vamos a tener que estar cumpliendo, ¿cierto? Ahora ya hay una comisión que se está preparando para lo mismo desde el gobierno. Tenemos distintos mecanismos que, por ejemplo, la misma comunidad de organizaciones solidarias ha promovido, por ejemplo, como la FECU Social, así que siempre tenemos que estar ahí tope de línea con nuestros estándares. Y hoy día vamos a estar velando por, ¿cierto?, el estándar número 1, que es la regulación del órgano de gobierno. Así que hay como varios subincisos que vamos a estar viendo ahora, y primero nos vamos a detener en, por una parte, el número de directores y también algunos elementos asociados al director o directora ejecutivo. Así que con respecto al número de directores, ¿qué dice este estándar y cuál es como la, de alguna otra forma, como el cumplimiento que tenemos que tener acá? Es que el directorio tiene un mínimo de 5 miembros, y que la exigencia legal nos dice que deben ser al menos 3 miembros, ¿cierto? Y cumplan estos determinados roles: un presidente, un secretario y un tesorero. Pero, ¿por qué estamos pensando en 5 miembros? Lo vamos a ver ahora con un repaso brevemente de la estructura de una organización social. Porque dentro de una organización social, y como también lo promovemos desde Simón de Siren, es que esta estructura debe estar equilibrada. Y el equilibrio resulta cuando tenemos un área de captación de recursos, en donde va a estar velando por los fondos, tanto financieros como humanos, y que éste esté equilibrado con el área de servicios, ¿cierto? Que usualmente son las direcciones sociales, las direcciones operativas, o en donde están operándose los distintos servicios que se entregan a los beneficiarios. Siempre que tengamos estas dos áreas equilibradas, podemos comprender que la estructura finalmente es fuerte y puede ser sostenible en el tiempo, porque estamos atendiendo por una parte al beneficiario, ¿cierto? Y por la otra parte a la sociedad, tanto para comunicar lo que estamos haciendo, como también para captar los recursos o convocarlos a través de voluntarios, a través de donantes, socios u otros mecanismos. Y que dentro de este equilibrio, de este modelo de dos brazos, al medio siempre vamos a tener, ¿cierto?, la administración, donde tenemos las áreas que competen a, por ejemplo, la contabilidad, la finanza, la gestión de recursos humanos internos de la organización, entre otros. Entonces, si comprendemos esta estructura organizacional básica, en donde las dos líneas, ¿cierto?, principales de servicio y captación de recursos tienen que estar equilibradas,
y que la administración es como columna vertebral que le va a dar forma también a este funcionamiento. Arriba, en el órgano de gobierno, va a estar por una parte el directorio, que debe tener esta visión de largo plazo, ¿cierto? Y como la visión del bosque, no tanto la visión de los árboles, sino que puede ver desde un rol fiscalizador, desde un rol estratégico, qué es lo que finalmente se necesita desde esta mirada un poco más global, para que luego el director ejecutivo que va a estar pensando y administrando el día a día pueda finalmente guiar y acompañar a estas áreas tanto de servicio como de administración y como de captación de recursos. Y que acá la relación que debe tener, por ejemplo, el director ejecutivo con el presidente del directorio es muy importante, porque el director ejecutivo va a cumplir este doble rol, ¿cierto? Va a comunicar hacia el directorio, va a comunicar hacia el presidente del directorio de lo que está sucediendo en el día a día para tomar las decisiones de largo plazo, que luego deben permear a través del director ejecutivo a las distintas áreas de nuestra organización. ¿Qué pasa con la dirección ejecutiva? En este caso, la dirección ejecutiva es nombrada por el directorio y solo puede ser, en este caso, removido por este. Podrá asistir a todas las sesiones del directorio, pero si es que solamente cumple el rol de director ejecutivo, solamente va a tener derecho a voz. Y que está encargado de la administración interna de la institución, ¿cierto? Que acá, como comentamos anteriormente, es el que permea dentro de estas áreas de servicio, administración y captación de recursos, finalmente los lineamientos generales, la planificación estratégica que se ha acordado en el directorio. Y que el directorio en sí mismo, y lo hemos señalado en distintas instancias desde Simón, por una parte, es la máxima autoridad, y en este caso, por ejemplo, las corporaciones sería la asamblea, eh, que puede tener algún tipo de organización, se pueden contar con cierta cantidad de tiempo dentro del año, pero el directorio es finalmente quien está administrando a largo plazo, es el responsable, por ende, del resultado de la gestión de la organización y que define estos grandes lineamientos para cumplir el objeto o la misión de la organización. Y acá muy importante, el directorio es ad honorem. Acá, por un tema también legal, no se le puede pagar a los directores solamente o meramente por el ejercicio de su función. En las organizaciones sin fines de lucro, este es un rol que no se paga. Entonces, tenemos en el esquema el directorio, tenemos en el esquema el directorio ejecutivo y estas tres áreas que componen nuestra organización social. Y que desde ese punto de vista, y acá volvemos un poco al estándar, ¿cierto? Que nos preguntaba y nos promovía a tener 5 personas dentro del directorio. ¿Por qué 5 personas? Porque el directorio debe tener un equilibrio también en la medida en que los directores, aparte de ser presidente, secretario, ¿cierto? Y tesorero, cumplan ciertas funciones y roles que sean responsabilidades asociadas a las áreas operativas que tenga la organización. Y para nosotros está la fórmula TASER, TASER/L, en donde va a haber un director que puede cumplir un rol técnico dentro de la organización, que vele en este caso por el objeto o la misión específicamente y cómo se está cumpliendo, un director que pueda cumplir un rol administrativo y por ende estar muy de la mano o siendo espejo con el área de administración de nuestra organización. Por otra parte, uno que tenga el rol C de convocatoria, y acá de convocatoria tanto en la medida de los medios de comunicación, comunicación y marketing, como también de captación de recursos, en este caso recursos financieros. Uno de evaluación, que finalmente esté supervisando y de alguna u otra forma, un poco más imparcialmente, el cumplimiento de los estándares, el cumplimiento, por ejemplo, de los resultados que nosotros pretendemos tener con el beneficiario, el impacto, entre otros, y que puede ser un rol que también se vaya moviendo en cierta cantidad de tiempo dentro de los directores, y otro rol de relaciones públicas y legal. El legal lo ponemos también con slash porque puede ser también un asesor externo que pueda ayudar al directorio, no necesariamente una persona que esté dentro del directorio en sí. Y así es como este directorio va a tener finalmente roles espejos a las áreas operativas que comentamos anteriormente en la organización social, en donde va a haber los roles de técnico y evaluación que van a ser espejo a las áreas de servicio, y en este caso a todos aquellos que están finalmente trabajando directamente con los beneficiarios.
también en el administrativo y legal, que van a estar siendo espejo en el área de administración, y la de convocatoria y relaciones públicas para la captación de recursos. Entonces, acá están estos 5 miembros del directorio, estos 5 roles que debería comprenderse en un directorio para poder también tener finalmente un rol espejo a la operación de nuestra organización. Y que acá les ponemos un ejemplo en donde nosotros usamos este ejemplo igualmente porque hemos trabajado harto con la Fundación Conecta Mayor, en donde también vemos en la composición de su directorio que hay ciertos roles, ¿cierto? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, a el rector, que es el presidente del directorio, que finalmente comanda a todo su equipo, pero un Patricio Donoso, que puede ser con un rol de administrador, Lázaro Calderón, que está muy en la línea, ¿cierto?, de las relaciones públicas, Eduardo Valenzuela, que es, por ejemplo, y que ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Católica como un rol de evaluador, Alejandra Canesa como técnico, y así, como acá pueden haber directores que finalmente comprendan al menos un director, un rol, y que por ende acá se comprendería estos 5 miembros mínimos para este estándar de calidad. Y por ende, ¿qué es lo que nosotros esperamos del directorio, cierto? Que cada uno tenga esta responsabilidad específica y porque son nombrados para, para este rol, no por quienes son. Además que el directorio tenga un buen sistema de información y que tenga una agenda anual, que tengamos ciertos mecanismos, ¿cierto?, de trabajo desde estas áreas, tanto de servicio, administración como de captación de recursos, para fortalecer la información del director ejecutivo y por ende los mecanismos de comunicación con el directorio, que exista también la oportunidad de tratar temas con mayor profundidad y que esto es muy importante porque si tenemos pocas sesiones del directorio al año, quizás no vamos a alcanzar esta profundidad. Así que también es otro de los temas que vamos a ver hoy día. Y que alimente la motivación y el compromiso del directorio para su involucramiento. Porque por una parte tienen que estar movilizados, ¿cierto?, por la misión de la organización, pero es ideal que se puedan como involucrar en algo en el sentido de que vayan a alguna actividad en terreno dentro del año, que comprendan cómo se están ejecutando ciertos servicios, que conozcan alguna de las contrapartes. Es muy importante para que se puedan como involucrar en mayor medida. Y así es como nos cabe de cajón la pregunta si es que nuestro directorio actual está a ser o no, si tenemos finalmente estos roles por una parte identificados y también designados en nuestro directorio hoy en día. Así que eso es para poder ver el estándar 1A, ¿cierto?, del número de directorio y también sobre el estándar 1H. Así que ahora podemos entrar ya en terreno derecho para los 2 nuevos subincisos, que serían las reuniones de directorio y la asistencia de ellos mismos. Si es que igualmente tienen alguna pregunta o inquietud, la pueden dejar en el chat y después vamos a dar un espacio para poder responder. Entonces, con respecto a las reuniones de directorio, aquí nos dice este estándar, que el directorio se reúna al menos 4 veces al año, con una asistencia de no menos del 50% de los miembros. Que esté el quórum mínimo, ¿cierto?, para poder, en este caso, ejecutar una sesión de directorio como tal. Y el siguiente estándar es que todos los miembros del directorio deben asistir a no menos del 50% de las reuniones. En este año autodiagnosticado, en este instrumento que también se va a estar piloteando. ¿Qué es lo que nos dice la ley? Nos dice que el directorio debe reunirse al menos una vez al año, pero va a depender siempre de cómo lo tengamos escrito en los estatutos, y por ende tenemos que cumplir lo que tenemos escrito en los estatutos, que los directores tienen el deber de asistir a las reuniones e informarse, y que es un rol que no pueden delegar en otros, y que los directores deben levantar actas y suscribirlas, y acá es muy importante, si no están de acuerdo, dejar constancia. Sobre todo pensando en que van a haber responsabilidades solidarias entre los directores, y por ende si es que alguien no rechazó alguna decisión que se tomó en el directorio, igualmente va a tener que cumplir solidariamente con la decisión que se ha tomado entre todos. Entonces, para tener este buen proceso de toma de decisiones dentro del directorio, necesitamos un directorio que esté informado e involucrado. Y esto se logra a través de disciplina y periodicidad de las reuniones. Por ende, nosotros podemos establecer un sistema de trabajo que considere frecuencia de reuniones, la asistencia, el quórum
y qué tipo de registro o acta tenemos que estar cumpliendo para estos propósitos. Así que lo primero es la frecuencia de las reuniones, en donde cada organización debe definir la frecuencia y esto lo va a estar estipulando, ¿cierto?, en sus estatutos. Y por ende hay que respetar la frecuencia estipulada acá. Por lo general nosotros hemos visto que las organizaciones hacen una reunión mensual. Y de ahí les vamos a contar el por qué una reunión mensual podría ser como un buen insumo. Se establece un día y hora fijo, hay algunas reuniones extraordinarias que se pueden hacer también según las necesidades, y que los directores también pueden tener comités ejecutivos que trabajen temas específicos que se reúnan aparte de las reuniones de directorio, y que no necesariamente esas temáticas se tienen que discutir completamente en las sesiones ordinarias. ¿Qué comprende la asistencia de los directores? Es que cada director tiene el deber de asistir e informarse. La asistencia tiene que estar registrada en el acta, y que también en el acta se registran los asistentes e inasistentes con su justificación, y que hay que llevar un seguimiento de esto. Porque también puede suceder, y nos ha pasado en algunos casos, en donde hay directores que no asisten a 1, 2, 3, 4 sesiones. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con su compromiso? ¿Tenemos los mecanismos para poder, por ejemplo, hacerle una amonestación o algo de ese estilo? Sí, pero tenemos que dejarlo bien claro en los estatutos, cuáles son finalmente los requisitos para que, por ejemplo, se pueda remover a un director dentro del directorio. Hay algunos que tienen, por ejemplo, cantidad de sesiones que hayan tenido que asistir, entre otros. Hay diferentes experiencias. ¿Y qué pasa con el acta? En el acta finalmente se redacta como lo conversado en la reunión, debe ser enviada a los directorios y usualmente firmada en la reunión del directorio siguiente. Así que acá también hay un tema como logístico, en donde podemos tener una asistencia X en la sesión número 1, y en la sesión número 2 van a haber otros que quizás no van a ser los mismos que asistieron antes. Así que si es que es necesario, por ejemplo, firmar electrónicamente un acta, esto también, y lo hemos visto, lo que sucedió como la pandemia, esto tiene que estar también escrito en los estatutos, que está la posibilidad también de una firma electrónica simple para poder, por ejemplo, registrar la asistencia de las sesiones del directorio. O, por ejemplo, si también se quieren hacer sesiones de directorio online. El acta también, en algunos casos, y va a depender netamente por el tipo de, en este caso, como actividad que se haga, si se requiere un trabajo con el banco, con el servicio de puesto interno, es recomendable reducir esa acta de escritura pública, solo si es que estas instituciones lo requieren, va a depender mucho, por ejemplo, del banco, y que, lamentablemente, el libro de actas es físico y foliado, y este es un formato que se puede comprar en librerías, y que además uno puede, en este caso, pegar y adherir las actas impresas dentro de tu libro de acta. Pero el libro de acta del directorio, de la asamblea, tiene que ser un libro físico y tiene que estar en las dependencias de la organización social. Así que acá les mostramos una estructura de contenidos básicos de un acta, que puede ser una forma en la cual se ordene esta. Es muy importante identificar la reunión, ¿cierto? En qué parte y cuándo se reunieron, si es una asamblea general o es parte de un directorio, y acá haciendo la distinción entre corporación y fundación, si es una reunión ordinaria o extraordinaria, quiénes asistieron, quiénes no asistieron, y por ende, cuáles son las justificaciones. Si es que hay personas que asisten a la reunión de directorio, pero que no son directores, también dejarlo muy establecido en el acta, para que se sepa que son personas con voz pero sin voto, y que haya un orden del día, y en este caso una pauta, ¿cierto?, del resumen de los temas a tratar en la reunión. Con los puntos del desarrollo, un pie de acta que dé cierre, como finalmente a esta acta, como sin más asuntos que tratar, se da por finalizar la reunión, y las firmas de los asistentes. Acá hacer un recordatorio, y esto es muy importante, que es muy distinto, en este caso, tener una discusión dentro del directorio y presentar ideas o comentar ideas, así es que se aprobó un documento o no. Esto tiene que estar muy, muy claro en el acta, porque finalmente las cosas que se aprueban son las cosas que necesitan finalmente los votos y el quórum mínimo para poder finalmente dejarlo establecido en el acta. Si es que no, son temas que
están en tabla, están en discusión y probablemente puedan seguir estando así en otras sesiones de directorio. Así que ahí vimos cómo podemos establecer y documentar un acta, ¿cierto?, de nuestra sesión de directorio, y que las sesiones en sí, tanto individuales como a lo largo de nuestro año, pueden también tener una estructura definida. Los temas obviamente pueden ir variando de sesión en sesión, y que hay algunos temas base que van a ser importantes que siempre podamos ver. Acá también tenemos un ejemplo en donde una sesión de directorio puede comprender un tema 1 como información de nueva alianza, indicadores de servicio. La información financiera son temas que usualmente también tenemos que velar en nuestras sesiones de directorio. También los temas laborales, que son estos dos temas, tanto financieros como laborales, los más recurrentes y permanentes, y temas del mes que pueden ir cambiando mes a mes si es que esa es su frecuencia de sesiones, donde también uno puede también estructurar las sesiones que va a haber dentro del año, y que, por ejemplo, pensando en el estándar de 4 sesiones, al menos dentro del año, solamente en una sesión podemos ya trabajar una evaluación del año anterior, en otra sesión podemos trabajar en el plan y presupuesto para el 2024, y nos quedarían solamente 2 sesiones para efectivamente ver la operación, ¿cierto?, de este año. Así que el estándar de 4 creemos que también es algo como base para poder tener algún funcionamiento que nos permita ver un poco el pasado y evaluarlo, ver también el futuro y planificarlo, y velar también por elementos propios del año en ejecución. ¿Qué sucede con los quórum? Y acá es muy importante esto, que la ley dice que el quórum de directorio para sesionar es la mayoría absoluta, y por ende es el 50% más uno de sus miembros, y que sus acuerdos se adoptan por la mayoría absoluta de los asistentes, también el 50% más uno. En caso de que nuestro directorio sea par, acá el voto directamente lo va a tener el presidente. ¿Y por qué esto del quórum es muy importante? Porque puede haber una sesión, en este caso de directores, que no tenga la mayoría absoluta de sus miembros, pero no va a ser una sesión de directorios, va a ser una reunión de directores, y por ende no va a cumplir finalmente con ser una sesión ordinaria en donde se puedan tomar las decisiones que al directorio le competen, sino que es netamente una reunión de como las personas que son parte del directorio. Entonces, por ende, para tener una sesión realmente de directorio, tiene que tener al menos esta mayoría absoluta. Estas son reglas generales y que en algunos casos podemos tener un quórum más alto para ciertas materias. Por ejemplo, para una modificación de estatuto, podemos necesitar, en este caso, 2/3, tanto de la asamblea en caso de las corporaciones como del directorio en el caso de las fundaciones. También que si bien un director puede participar de una sesión en donde se trate de un tema que sea un conflicto de interés con él o ella, en este caso se podría inhabilitar dentro de. Y bueno, acá también lo comentamos de los estatutos que pueden establecerse otro tipo de quórum, pero hay otras materias que uno mismo dentro de sus propios estatutos puede poner que se necesite más del 50% más uno para tomar la decisión. Así que con eso vemos el tema de reuniones de directorio y asistencia de los directores como parte del estándar del funcionamiento del órgano de gobierno de nuestra organización social. No sé si hasta el minuto tienen alguna pregunta, alguna inquietud que podamos ir conversando, respondiendo. Si es que no, podemos también seguir con la exposición. Hola, Hola. yo mandé una pregunta al chat. Mi nombre es Belén, soy directora ejecutiva de Pleiades y siempre he tenido como la duda de cuál es específicamente el rol del directorio en la captación de recursos, porque si bien la directora ejecutiva está muy encargada de implementar las alianzas, de hacer seguimiento a los convenios, de mantener al día a los socios, de ir levantando las necesidades que son prioritarias para gestionar los recursos que van llegando. Me gustaría tener como más explícitamente claro
cuál es la función del directorio para yo también ir exigiendo y también pidiendo a ellos cuenta de eso. Claro, es que ahí la exigencia del directorio guarda relación con la sostenibilidad de la organización en el plano como estratégico. Y por ende, las funciones más propias operativas o tácticas siempre se van a delegar de alguna otra forma a las personas que cumplen un rol ejecutivo dentro de la organización. Y por eso en ese caso el director ejecutivo va a depender un poco de la estructura de la organización. El director ejecutivo o también áreas de captación de recursos que puedan tener las organizaciones van a finalmente tener como las metas establecidas por el directorio, pero a ser ejecutadas por ellos, ¿cierto? Como actividades de captación de recursos como a través de fondos públicos o privados, o de generación de recursos por venta de bienes y servicios. Entonces, acá como la responsabilidad del directorio va en este plano finalmente de sostenibilidad y lo estratégico para el funcionamiento de la organización, pero no van a cumplir un rol en este caso tan operativo. O sea, ahí no va a haber como una meta definida hacia el director como de que tiene que levantar cierta cantidad de recursos. Ahora, si es que tu directorio comprende algún rol, por ejemplo, espejo a las áreas como de captación de recursos, como de convocatoria o relaciones públicas, claramente ahí se puede hacer como responsable de algunas actividades, pero no, la responsabilidad en este caso no es operativa o táctica, sino más bien es estratégica. No sé Súper. si con esa división se puede como comprender. Sí, 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 totalmente. Yo creo que iba más por ese lado, porque me hacía mucho sentido que tuviesen algo de involucramiento, sobre todo como en las redes, en los contactos, porque en el fondo, históricamente, al menos en mi fundación, ellos han sido como los que nutren de contactos para yo luego hacer toda la operación y lo que implica como el Exacto. convenio más en específico. Exacto, Muchas sí. gracias. Gracias a ti. Vivian, ¿sí? Sí, Benjamín, hola, Hola. Vivian de Fundación San José para la Adopción. Te quería hacer una pregunta. Ujú. En relación al estándar 1.c de la Ujú. asistencia a los directores, Ujú. hoy día se puede hacer una reunión como mixta. ¿A qué me refiero? Como un grupo presencial y asistentes por videoconferencia o Zoom, ¿o esto tiene que estar especificado, autorizado en los estatutos? Ahí la recomendación que hacemos es que estos casos estén especificados en los estatutos y si es así, se puede tener tanto mixto entre presencial y online. Sí, pero es la idea porque tengo entendido que en el periodo de la pandemia también hubieron muchas complicaciones sobre tener las reuniones online y la solución más fácil efectivamente fue modificar los estatutos para ese propósito. Gracias. Gracias. Ya, entonces ahora vamos a seguir con los servicios de los directores a la organización. ¿Y qué nos dice este estándar? Que el directorio regula los reembolsos que reciben los directores por los gastos asociados a su rol, así como las retribuciones que podrán percibir por prestar otros servicios a la organización. Y acá, como recalcar el hecho de que el ejercicio del cargo de director en las organizaciones sociales es ad honorem, es gratuito. Esto no prohíbe, por una parte, que se le puedan reembolsar gastos, por ejemplo, algún tipo de viático por alguna actividad propiamente de la organización, pero que debe pasar por algunos estándares y también como proceso, o que pueda recibir algún tipo de remuneración por actividades que sean distintas a su cargo como director. Algún tipo de servicio contable, que participe, por ejemplo, en alguna relatoría, entre otros. Ahora, es algo que, para serles como completamente honestos, no es muy recomendable, no lo recomendamos mucho, dado que, sobre todo por los temas de conflicto de interés, entre otros, es muy bueno separar las aguas entre lo que es directorio y lo que es también el equipo ejecutivo contratado en la organización. Entonces, en el caso que un director específicamente reciba algún tipo de remuneración, nosotros siempre recomendamos que esta remuneración sea por una actividad puntual, que sea a través de prestación de servicio y que en ningún caso sea a través de un contrato de trabajo propiamente tal. Ahora,
¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros entregamos acá? Que para los reembolsos de los gastos que puedan tener los directores, deberían pasar por el proceso administrativo básico que también pasan todas las personas contratadas o que estén trabajando en la organización. O sea, que pasen por el sistema de rendiciones del área de administración, pero que estos reembolsos tengan el visto bueno del presidente y tesorero del directorio, y que esto quede registrado en el acta de la reunión en donde se va a tocar este punto, para mayor transparencia. Y que si es que hay un director que va a prestar algún tipo de servicio a la organización y que por ende perciba una remuneración por esto, que sea a través de un contrato de prestación de servicio que es distinto a un contrato de trabajo y que por ende va a tener una función muy específica y un tiempo muy específico de trabajo. Si es que finalmente se requiere. Acá la recomendación por parte de nosotros es que ojalá, dentro de lo posible, siempre las funciones y las personas que componen tanto el equipo ejecutivo como el directorio sean dos aguas completamente distintas. Pero si se requiere algún tipo de trabajo por parte de un miembro del directorio, esta puede ser un buen mecanismo para poder ejecutarlo. ¿Qué sucede también con la incorporación de nuevos directores? Y acá, ¿qué nos dice este estándar? Que los estatutos deben definir el tiempo que constituye un periodo en el cargo para los directores. Legalmente son máximo 5 años por periodo, y que además deben incluir límites en el número de periodos consecutivos que un director puede permanecer en el cargo. Que esto también está escrito en los estatutos. Entonces, la ley nos estipula que es un máximo de 5 años para cada uno de los directores, en donde ahí se puede también comenzar un nuevo periodo de actividad, y que los estatutos de cada organización deben indicar el tiempo de permanencia. Nosotros hemos observado que un tiempo adecuado podrían ser 2 años, en donde estas personas también pueden ser reelegidas, pero un periodo de 2 años para un directorio permite, por una parte, realmente hacer una inducción como real. Sabemos que estos primeros meses en donde se integra un director al directorio van a ser para comprender bien qué es lo que se hace, comprender los estados financieros, y que por ende hay un periodo de inducción importante y también un periodo de cierre que se comprende ya en los últimos meses de su ejecución. Así que un periodo de 2 años creemos que puede ser un mínimo bueno. ¿Qué hay que hacer cuando se renueva a los miembros del directorio? Este no es un cambio de los estatutos, sino que básicamente es un cambio que se debe hacer en una reunión de directorio, en este caso, o en una asamblea, en el caso de las corporaciones, y que esto debe quedar siempre escrito en el acta de la reunión respectiva. Acá en el acta también debe indicarse quién tendrá el poder para representar a la organización en el registro civil. Usualmente el presidente del directorio tiene este poder, y que luego esto se debe tramitar con el registro civil, con los siguientes documentos. Acta de directorio reducida a escritura pública, o sea, tiene que haber una copia legalizada de este, tienen que acercarse a notaría para que sea reducida a escritura pública, y con el formulario de solicitud de inscripción o suscripción de figuras jurídicas sin fines de lucro. Esto es un documento que se descarga al registro civil. Y así, con el registro civil informado de este cambio, también sus certificados de vigencia del directorio van a quedar actualizados. Y esto es muy importante porque finalmente, y sobre todo para muchos fondos públicos, el certificado de vigencia del directorio es uno de los documentos base que se deben entregar, y por ende debe estar actualizado con los últimos miembros de su directorio. Luego ustedes también pueden verificar luego de este ingreso que la actualización del directorio se haya hecho efectivamente en el registro civil, descargando el documento. Ahora, para un cambio de estatuto, que es distinto, ¿cierto?, a un cambio de los miembros del directorio, y en este caso, si se requiere ampliar o reducir el número de directores, o por ejemplo, cambiar en este caso el objeto de la organización social, estos cambios de estatutos deben aprobarse con 2/3 de la asamblea en el caso de las corporaciones, o 2/3 del directorio en el caso de la fundación, y por ende es un quórum más alto que la mayoría absoluta que hemos visto anteriormente, que era 50% más 1 para todas las otras decisiones dentro del directorio. ¿Qué hay que hacer en el caso de las fundaciones?
por una parte tiene que estar aprobado por el directorio. Esto tiene que estar enfrente de un ministro de fe, que puede ser en este caso, un representante, en este caso de la notaría, puede ser también un funcionario de la municipalidad, y también un funcionario del registro civil, que son como los 3 tipos de roles que pueden actuar como ministro de fe. Adjuntar en este caso también la vigencia de la personalidad jurídica y del directorio, y acta donde se acuerde la modificación, y en donde este proceso se tiene que trabajar tanto con la municipalidad, por una parte, que puede pedir desde la municipalidad un informe favorable al Ministerio de Justicia, o la misma municipalidad, va a depender un poco de la municipalidad, les va a pedir a ustedes que se acerquen al Ministerio de Justicia para sacar el informe favorable, en donde ahí van a correr los 30 días desde el acta hacia el cambio del estatuto, y con ese informe favorable ustedes después llegan a la municipalidad para poder dejar establecido el cambio de estatuto. Y con esos cambios de estatutos ya cerrados con el municipio, luego ustedes pueden inscribirlo en el registro civil. En el caso de las corporaciones, acá es exactamente lo mismo, pero falta la aprobación, en este caso de la asamblea, y se repite en el paso 12.4 que presentaba anteriormente en el caso de las fundaciones. Usualmente lo del Ministerio de Justicia se pide cuando es un cambio en la composición del directorio, por ende ampliar o reducir su número, o también del objeto de la organización social. En los otros casos, el Ministerio de Justicia no va a escribir un informe favorable si es cualquier otro tipo de cambio dentro del estatuto, pero las municipalidades se pueden confundir un poco porque están acostumbradas a recibir este informe, y por ende el Ministerio de Justicia igual va a emitir un certificado, un documento que le diga como al municipio que no tiene competencia en estos asuntos, y que por ende desde el Ministerio de Justicia están ok con este cambio. Entonces, para que lo tengan ahí en consideración. Ahora nos vamos con los elementos del conflicto de interés. ¿Y qué nos dice este estándar? Que la organización cuenta con mecanismos formales para enfrentar reclamos e incidentes y para prevenir conflictos de interés. Y con respecto a los conflictos de interés, estos pueden darse a distintos niveles, no solamente a el nivel del directorio, sino que también a un nivel ejecutivo dentro de la organización. Siempre hay que evitar exponerse a estas situaciones, y acá pone a ver distintas como formas de conflicto de interés, tanto con, por ejemplo, negocios privados, o también relaciones públicas, con organismos públicos, como también hemos visto en este último tiempo. Y siempre que haya como algún evento o un incidente, o que haya algún tipo de sospecha en torno a esto, por una parte, si eres un miembro del directorio, informar oportunamente de ello, y si es que algo que te compete a ti, abstenerse de participar en las decisiones, y esto queda registrado en tu acta de la sesión del directorio. Recordar que el conflicto de interés aparece en toda negociación, contrato u operación donde interviene el director, su cónyuge o parientes, con empresas donde el director tenga algún tipo de participación, o las personas mencionadas también la tengan, o también las instancias públicas pertinentes, que hablamos de funcionarios, hablamos como también de estas dobles responsabilidades que a veces hay entre funcionarios públicos que también han sido parte de organizaciones sociales, entre otros. Así como también los mismos conflictos de interés que pueden haber dentro de los mismos organismos públicos y que deben estar regulados desde los gobiernos locales, regionales o las dependencias de las instituciones del Estado. ¿Cuál es nuestra como recomendación en torno a los conflictos de interés? Es tener una política de conflicto de interés. Y por ende, identificar las principales situaciones que pueden suceder acá y establecer una forma en donde el órgano de gobierno se va a enfrentar a dichas situaciones. Algunas partes de esta política de conflicto de interés debe como finalmente describir qué se busca evitar, por una parte, qué se considera como conflicto de interés, porque acá está lo legal, pero siempre hay estándares que van más allá de lo legal, y por ende también podemos preguntarnos sobre esto.
y cómo se actuará frente a estas situaciones de conflicto de interés. Y también los mecanismos, de alguna otra forma, cierto, operativo o administrativo. En caso que suceda, a quién se notifica, quién convoca la reunión del directorio y quién participa de dicha reunión, y preguntarse cómo afectan las relaciones de parentesco en la resolución de estos conflictos de interés. Las fundaciones, por estatuto y por definición, no tienen una comisión de ética. Igualmente se puede como hacer y que quizá la comisión de ética cumpla finalmente este rol, pero en el caso de las corporaciones sí debe existir una comisión de ética y por ende desde ese organismo que se debe cumplir y confeccionar esta política. Algunas recomendaciones para evitar conflicto de interés, y esto era lo que comentamos anteriormente: separar muy bien los órganos de la organización social. O sea, un buen gobierno corporativo separa efectivamente las funciones y las personas que están dentro del directorio con las personas y funciones que competen a la administración de la gerencia, de la dirección ejecutiva o de las diferentes áreas de servicio, captación de recursos, administración. Y así, con esta separación de agua, no tenemos estos conflictos que podrían existir por pagos que favorezcan a alguna persona o que cumplan dobles roles, entre otros. Lo otro es que el objeto de la fundación o de la corporación esté claramente establecido, en el cual se puede identificar el campo de actividad y el público objetivo. Y esto es muy importante porque a veces podemos hacer un cambio de estatutos, y estos cambios de estatutos deben estar debidamente justificados, ¿cierto? A través de la historia de la organización, a través de lo que nos ha sucedido con los diferentes servicios, de las oportunidades que se han dado en el tiempo, y que el cambio de estatuto en este caso no sea un ajuste ad hoc a, por ejemplo, algún fondo público que se haya como abierto y uno dice, ya, voy a cambiar el estatuto para esto. No, o sea, acá los cambios de estatuto deben tener una historia detrás por parte del funcionamiento de la misma organización, y que no sea como de un día para otro. También que haya una política de contratación de expertos que puedan supervisar o en este caso asesorar el directorio en materias clave, pero que estos sean externos y que tengan una mirada imparcial de la organización, y establecer algunos quórums más altos para ciertas decisiones. Esto lo pueden escribir dentro de su estatuto, que puedan representar algún conflicto de interés. Sabemos que las decisiones del directorio tienen que ser con el 50% más uno de los presentes, cambio de estatuto 2/3, pero pueden haber otras decisiones que ustedes consideren atingentes, que tengan un quórum más alto para poder aprobarlo. Por último, el estándar sobre la revisión de los estatutos, que dice este estándar que el directorio establece y al menos cada 3 años examina los estatutos y políticas de la organización para asegurar que la gobernanza y la administración de ellas son eficientes. ¿Y cuáles pueden ser, por ejemplo, las razones por las cuales uno cambia los estatutos? Por ejemplo, se decide ampliar o modificar el objeto de la organización social, y acá, como comentamos anteriormente, que ojalá sea un cambio justificado, con historia, con antecedente. También uno cambia estatutos cuando se hacen cambios referentes al número de directores que se necesitan para componer un directorio, o se modifica la obligación de tener reuniones de directorio presenciales, dejando la posibilidad de tenerlas online o híbridas, que también era el caso anterior que habíamos comentado. Y si bien esto lo mencionamos acá para poder reforzarlo, en el caso de las modificaciones de estatutos de las corporaciones, estas modificaciones tienen que ser acordadas por la asamblea y luego seguir el proceso dependiendo si es del objeto, del número de directores, a través de el Ministerio de Justicia, con este informe favorable, el municipio y luego el registro civil. En el caso de las fundaciones, a través del acuerdo del directorio con un ministro de fe, 2/3 de los miembros del directorio, y por ende luego se cumplen estos procesos también con el Ministerio de Justicia, la municipalidad y el registro civil, para que quede ya como registrado completamente. Y por último, ahora sí, este es el último, el estándar de descripción de cargo. ¿Y qué nos dice este estándar? Que el director ejecutivo y todo el personal de la Fundación Corporación cuentan con una descripción de cargo. ¿Y por qué esta descripción de cargo es muy importante? Porque dentro de la estructura
de una organización social, donde tenemos al directorio, al director ejecutivo, a nuestras áreas de servicio, de administración y de captación de recursos. Por una parte, hay una distribución de responsabilidades que son a lo largo, y en este caso horizontales, ¿cierto? Tanto para las áreas de servicios como también para el director ejecutivo, y así como también de jerarquías, que tienen que estar muy bien establecidos, y que no nos tiene que dar miedo establecer que hay jefes, hay supervisores, hay suplencias, entre otros. Porque de esta forma podemos determinar exactamente cuáles son las responsabilidades que competen a cada uno de los cargos, cómo se relaciona con los demás y qué niveles de jerarquía o de supervisión tiene en función de otros roles. Si es que no tenemos, por ejemplo, todos los roles o los cargos que nos gustaría tener, hacer una descripción de cargo antes de tener el rol es muy importante, porque así podemos pensar bien cuáles son las funciones que estas personas o estos roles van a cumplir, y nuestro organigrama serían estos cargos vacíos que nosotros podemos dejar en blanco, pero porque primero tenemos que pensar en cargos y luego en personas que van a cumplir estos espacios. Y evitar las zonas grises como la falta de responsabilidades o también la superposición de estas. Esto solamente lo vamos a encontrar cuando estemos describiendo los cargos, solamente si estamos operando y no velando por esta descripción. Muchas veces esta superposición de roles o que no quede claro la jerarquía de nuestra estructura trae diversas dificultades al funcionamiento de nuestro órgano de gobierno y también de la estructura de nuestra organización. Así que eso, estimadas, estimados, la presentación de hoy sobre el estándar de transparencia 1 de la regulación del órgano de gobierno. Así que feliz de, si es que tienen alguna duda, pregunta, cualquier inquietud, o que podamos conversar acá, de dejar un espacio ya para que podamos conversar más libremente. Voy a dejar de compartir para poder verlos. Sergio, sí. Gracias, Benjamín. Muy clara toda la presentación. Una situación particular en relación a los cambios, a las reformas de estatuto. Los estatutos normalmente requieren la radicación del domicilio de una entidad en una municipalidad específica, en una comuna específica. En el caso de la organización donde trabajo, podemos realizar actividades en todo el mundo, incluso en cualquier punto del país y en cualquier lugar del mundo, pero estamos radicados en una comuna. Con el paso del tiempo, el domicilio real de la corporación está fuera de la comuna donde el estatuto está radicado, y cuando intentamos hacer el cambio los cambios de estatuto, registrarlos, el municipio donde el estatuto está radicado se niega a hacerlo porque el domicilio real de la entidad no está en la comuna donde el estatuto está radicado. Es incómodo porque obviamente en la situación presente por un tiempo no tuvimos oficina, realmente teníamos un domicilio real ficticio en el sentido de que nadie estaba allí, sino que recibíamos correspondencia, y actualmente sí tenemos oficinas en otra comuna, pero nuestro argumento es que pudiendo realizar actividades en cualquier lugar del país, podremos abrir oficinas en cualquier lugar del país, y obviamente no necesitamos ceñirnos al domicilio dentro de la comuna donde está registrado el estatuto. ¿Cómo se resuelve eso? Es decir, hemos tratado de convencer al municipio respectivo, pero no hay disponibilidad para aceptar ese trámite. Sí, es una situación bien particular. Ahí vi también que María de Los Ángeles estaba como asintiendo igual, como si fuese una situación que pudieran vivir. Para serte bien honesto, con respecto a esos temas más bien como legales y administrativos, no sabía darte una respuesta tan clara ahora. Pero lo que sí puedo hacer, como comenté también en el principio de la reunión, es que es una pregunta que me dejo,
y que me comprometo a poder responderte ahí, quizá asesorado por también abogados que nos puedan como acompañar ahí, porque sí, creo Muchas que escapa gracias. un poco de Entiendo. mis funciones. Gracias, Sergio. Benja, muchas gracias por la presentación. Aprovecho de mencionarles que estamos compartiendo la encuesta de satisfacción del taller. Les pedimos que por favor la puedan completar. Por si tienen alguna consulta extra, quieren dejar sus comentarios, agradecimiento, y bueno, para poder ir sistematizando la información. Así que les pido la puedan contestar. Y si alguien más tiene alguna consulta, aproveche que todavía está Benja aquí, así que pueden dejarla por el chat o en su defecto pueden levantar la manito y abrir el micrófono. Les recalcamos, por favor, que no se vayan sin responder la encuesta de satisfacción, que a veces nos cuesta un poquitito obtener ese feedback, pero es muy importante. Igualmente, si es que tienen alguna duda o inquietud posterior, les voy a dejar en mi chat igualmente mi correo para que se puedan comunicar conmigo y ahí también podamos entablar una conversación. Desde ahí yo creo, Sergio, que también podemos conversar como en ese caso específico para poder darte una respuesta satisfactoria. Ahí está mi correo. Muchas gracias, Benjamín. La verdad que ahí estaba leyendo también en el chat que estaba muy agradecido porque estaba muy clara la exposición y los contenidos. eh, Así que muy agradecidos también ahí por el espacio, nos están comentando por el chat. Así que si no hay más dudas, les agradecemos a todos por el espacio. Muchas gracias, Benjamín. De verdad, excelente la presentación. Gracias a ti que representas a Simón de Sirene. Y bueno, como siempre, desde el área de fortalecimiento y transparencia, también estamos a disposición. También hay que tener nuestros contactos, nuestros correos, y cualquier duda o tema específico que quisieran abordar o que haya quedado alguna inquietud, también ahí están los canales de comunicación abiertos y disponibles para que lo hagan saber, ¿ya? Así que muchas gracias a todos y que tengan una muy buena jornada el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, Benjamín. Hasta luego.